El jardín de las sombras. Cuando mi esposa, Valeria, y yo compramos la casa de campo en las afueras de la ciudad, pensamos que sería nuestro escape del caos urbano. La casa, una construcción de madera y piedra rodeada de colinas verdes, parecía sacada de un sueño. Teníamos planes, un lugar donde nuestra hija, Lucía, de 8 años, pudiera correr libre, donde pudiéramos cultivar un jardín y olvidar el estrés de la ciudad. Pero el jardín trasero, con sus árboles retorcidos y su aire inmóvil, guardaba algo que no aparecía en los folletos inmobiliarios. Mi nombre es Mateo, y esta es la historia de cómo el jardín de nuestra casa de campo nos enfrentó a un terror que casi nos destruye, pero que, al final, nos unió como nunca antes. Llegamos a la casa un sábado de octubre, con el cielo despejado y un sol que hacía brillar las colinas. Lucía estaba extasiada, corriendo por el prado con su vestido amarillo, persiguiendo mariposas. Valeria, con su cuaderno de bocetos, ya planeaba dónde plantar rosas y lavandas en el jardín trasero. Yo, un contador que pasaba demasiado tiempo frente a una pantalla, me sentía aliviado al respirar aire limpio. La casa era perfecta, un porche amplio, ventanas grandes y un jardín trasero rodeado de sauces que parecían susurrar con el viento. El primer día, mientras descargábamos cajas, Lucía vino corriendo desde el jardín. «Papá, hay una estatua rara allí atrás», dijo, con los ojos brillantes de curiosidad. «Parece una persona, pero está rota». Valeria y yo intercambiamos una mirada. El agente inmobiliario no había mencionado ninguna estatua. Seguimos a Lucía hasta el fondo del jardín, donde, entre los sauces, encontramos una figura de piedra, cubierta de musgo y enredaderas. Era una mujer, con el rostro desgastado por el tiempo, pero sus ojos tallados parecían mirarnos directamente. Una de sus manos estaba rota, y en el pedestal había una inscripción borrosa: «A los que esperan». No le dimos importancia, pero esa noche, mientras cenábamos, escuchamos un ruido desde el jardín, un crujido, como si alguien caminara sobre ramas secas. «Es solo un animal», dijo Valeria, aunque su voz tembló ligeramente. Asentí, pero no pude dormir. El jardín parecía demasiado silencioso, como si contuviera la respiración. Los días siguientes fueron una mezcla de entusiasmo y extrañeza. Lucía se adaptó rápido, jugando en el prado y dibujando la estatua en su cuaderno. Valeria comenzó a trabajar en el jardín, arrancando maleza y planeando un huerto. Yo instalé una mesa en el porche para trabajar al aire libre, pero no podía concentrarme. Cada vez que miraba hacia el jardín, sentía que algo me observaba desde los árboles. Los crujidos nocturnos se volvieron más frecuentes, siempre entre la medianoche y las 3 de la mañana, y no eran solo ramas. A veces, sonaban como pasos deliberados, como si alguien paseara por el jardín, deteniéndose frente a la casa. Una noche, desperté con un grito de Lucía. Corrimos a su cuarto, donde la encontramos sentada en la cama, con los ojos llenos de lágrimas. «La vi, papá», susurró. «La mujer de la estatua». Estaba en el jardín, mirando mi ventana. Valeria la abrazó, diciéndole que era una pesadilla, pero cuando miré por la ventana, vi algo que me heló la sangre, una sombra, alta y delgada, moviéndose entre los sauces. Desapareció antes de que pudiera señalarla. Al día siguiente, revisé el jardín con una linterna. No había huellas, pero la estatua parecía diferente. Sus ojos tallados ahora parecían más profundos, casi vivos. Y la inscripción en el pedestal estaba más clara: «A los que esperan en la sombra». Decidí investigar. Llamé al agente inmobiliario, quien se mostró evasivo. «Es una casa vieja, Mateo. Tiene historia. La estatua es solo una reliquia de los antiguos dueños». Cuando insistí, mencionó que la casa había estado vacía durante años porque los últimos ocupantes se fueron de repente, sin dar explicaciones. No me gustó su tono, pero no tenía pruebas de nada. Una semana después, mientras Valeria arrancaba maleza cerca de la estatua, encontró algo enterrado, una caja de metal oxidada. La abrimos con cuidado, y dentro había un diario, fotos esvaídas y un collar con un colgante en forma de cruz. Las fotos mostraban a una mujer joven, con el mismo vestido que la estatua, posando en el jardín. El diario pertenecía a una tal Clara, quien vivió en la casa en los años 60. Las entradas contaban una historia inquietante. Clara estaba obsesionada con el jardín, escribiendo sobre sombras que cantan y una presencia que la visitaba por la noche. La última entrada decía: «Ella me llama. Dice que debo unirme a los que esperan. No puedo resistirme más». Valeria estaba pálida. «Mateo, esto no es normal. Deberíamos irnos». Pero yo no quería rendirme. Habíamos invertido todos nuestros ahorros en la casa. Además, Lucía parecía feliz, a pesar de sus pesadillas. Decidimos quedarnos, pero con precauciones. Instalé cámaras de seguridad en el jardín y cerré las persianas por la noche. Esa misma noche, las cámaras captaron algo. Revisé las grabaciones al amanecer, con el corazón en la garganta.
A las 2:47 de la mañana, una figura apareció en el jardín, una mujer, con el mismo vestido que la estatua, caminando lentamente hacia la casa. Su rostro no se veía claramente, pero sus movimientos eran antinaturales, como si flotara sobre el suelo. La grabación se cortó abruptamente. Cuando revisé la cámara, estaba apagada, aunque la batería estaba llena. Los eventos se aceleraron después de eso. Los crujidos se convirtieron en golpes, como si alguien golpeara las paredes desde el exterior. Lucía empezó a hablar en sueños, murmurando frases que no entendíamos, pero que sonaban como un cántico. Una noche, la encontramos en el jardín, descalza, frente a la estatua, con los ojos en blanco. Ella dice que debo quedarme, susurró cuando la despertamos. Valeria estaba al borde del colapso. No podemos seguir así, Mateo. Gritó. Esto no es una casa, es una maldición. Yo también estaba aterrado, pero no quería admitirlo. Decidí que teníamos que destruir la estatua. Si era el centro de lo que fuera que estaba pasando, tal vez romperla lo detendría. Armado con un mazo, fui al jardín al mediodía, cuando el sol estaba en su punto más alto. Pero cuando levanté el mazo, el aire se volvió pesado, como si respirara plomo. Los sauces comenzaron a moverse, aunque no había viento, y escuché un susurro: no puedes destruir lo que espera. La voz no venía de ningún lado, sino de dentro de mi cabeza. Retrocedí, con el mazo temblando en mis manos. La estatua parecía más alta, más imponente, y sus ojos tallados me seguían. Esa noche, Valeria y yo tomamos una decisión: nos iríamos al amanecer. Pero antes, teníamos que proteger a Lucía. La encerramos en su cuarto, con un crucifijo que Valeria insistió en colgar sobre la puerta. A medianoche, los golpes regresaron, más fuertes, acompañados de un cántico bajo, como un coro de voces que no eran humanas. La puerta del cuarto de Lucía vibró, y ella gritó: «Me quiere llevar al jardín». Corrimos al jardín, con linternas y el bate de béisbol que guardábamos en el garaje. La estatua estaba rodeada de sombras, figuras apenas visibles que se movían como niebla. En el centro, la mujer del vestido estaba de pie, con los brazos abiertos. No era una ilusión. Era real, y sus ojos eran pozos negros que parecían succionarme. «Únete a nosotros», dijo, y su voz era un eco que resonaba en mi pecho. Valeria tomó el diario de Clara y lo levantó como un escudo. «Déjanos en paz», gritó. «No te pertenecemos». La figura se detuvo, y por un momento, su rostro cambió, mostrando una tristeza infinita. «Entonces, devuélveme lo que es mío», dijo. Recordé el collar en la caja. Corrí a la casa, lo tomé y lo arrojé al pie de la estatua. Las sombras se agitaron, y un viento frío recorrió el jardín. La figura se inclinó, tomó el collar y se desvaneció, llevándose las sombras consigo. La estatua se derrumbó, convirtiéndose en polvo, como si nunca hubiera existido. Al amanecer, contacté a un historiador local. Nos contó la verdad: Clara había sido parte de un culto que realizaba rituales en el jardín, buscando unirse a las sombras. Cuando intentó escapar, fue asesinada, y su espíritu quedó atado a la estatua. El collar era lo único que la anclaba al mundo. No nos fuimos de la casa. Después de esa noche, el jardín cambió. Los sauces parecían menos densos, el aire más ligero. Plantamos flores donde estaba la estatua, y Lucía volvió a ser ella misma, riendo y dibujando mariposas. Valeria y yo aprendimos a hablar de nuestros miedos, a no dejar que el silencio nos separara. La casa de campo, con sus crujidos y su historia, se convirtió en nuestro hogar. El terror nos unió. Nos enseñó que el miedo no está en las sombras, sino en lo que hacemos con ellas. Y en el jardín, donde una vez hubo oscuridad, ahora crecen rosas.